Hola. ¿Tiene hambre todavía? Pero le brindamos galletitas. Estaban buenas. No son buenas. Ay, pero tan vacía. Juana, empieza a peinar los pasillos de aquí. Doctora, mójale en el café. ¿Qué destino tiene Margot? Óigame lo que le voy a decir. No. El Señor me ampare entre estas dos pueblerinas. ¿Por qué? Porque son particulares, la doctora Luna y Judy Leclerc. No el me digas. Señor me ampare. Esto está abierto. Mira, pero moja la galletita en el té. Que eso sabe. Bueno, el Señor me ampare. eso se hace. Yo vine a un programa que una señora dijo cómo uno se tiene que comportar en el público, cuando está en una situación pública comiendo. Entonces ella dijo que la galletica no se humedecía en lo líquido. Y yo lo aprendí y por eso no lo hago. Ay, Dios mío, tantas. Este Estoy en café mi casa. está delicioso. Hay galletica ahí, Sí. Judy, si tú quieres. Sí, te búscale una muchas galletita gracias, ahí. pero no ahora. Se te quita el pintalabio. Sí, ando con un pintalabios rojo Ella que que es muy anda muy- especial No, yo para tengo, mí. yo te presto. Ay, que te dé un beso, te mandaron un beso. Te digo ahorita quién te mandó un beso. Ay, yo sé quién fue. Ay, lo Mira, reci- muchacha. ¿Cómo va a ser? Yo sé quién fue. O sea, que... Muchacha. Yo sé quién fue. Y yo también. Y yo. ¡Ah! Es una persona muy coqueta. Que conste, tiene que ver... Y muy inteligente. Tiene que pero ver... muy coqueta. Ah, Pues tú no sabes si es coqueta o coqueto. exacto. Es un Pero coquete. vas a seguir Bien. hablando por amor a Bueno, Cristo. pero ajá, nadie sabe quién es. Yo sí sé y él sabe. Es una gente que Señores, tú quieres mucho y que te quiere no mucho. hagan que Wow. las personas supongan cosas que no son. Ay, él no lo Aclaren. supone, él lo sabe, yo se lo digo. En su qué cara linda. de esa persona de su propiedad privada. Entonces yo puedo asumir por esta conversación muchas Doctora cosas. Luna. Dígame. Ok. Hablemos del Miren, calor. vamos a hablar de calor porque sí es muy importante. Fíjense. Ay, sí, los menores. Los menores y los adultos. El mundo y el cambio climático está provocando muchas situaciones de calor, de problemas de salud y quienes más lo sufren son los niños. Y entonces me parece que es necesario insistir sobre las recomendaciones para prevenir golpe de calor o alguna de estas situaciones que puedan poner en riesgo y en peligro a los niños. ¿Qué pasa? Que es que los niños no tienen todos los mecanismos para manejar altas temperaturas y ellos fácilmente en una temperatura externa puede incrementar mucho su temperatura ¿Qué corporal. señales da un Y niño de entonces, eso? en, ¿Qué señales puede dar pero un niño? sí, concluyo la idea, porque me parece que es importante hablar de cuáles son las manifestaciones del calor, pero antes de hablar de una emergencia como el golpe de calor, a mí me parece que es importante dar recomendaciones en cuanto a qué cosas tomar en cuenta en estos momentos. Por ejemplo, en Estados Unidos se inició una nueva alerta sobre una ola de calor que está afectando diferentes áreas. México pasó por lo mismo, España pasó por lo mismo o está en lo mismo. Italia Nosotros está también todavía. hemos tenido temperaturas de 37 grados, 38 grados, que no es Preocupantemente muy que no Frecuente. es la temperatura que nosotros manejamos. Nosotros también tenemos una gran población que tiene falta de luz eléctrica, que no tiene aire acondicionado. Entonces, todas estas condiciones, falta de información sobre cómo prevenir el impacto del calor, sobre todo en los niños pequeños, porque vuelvo y les digo, sobre todo los menores de 1 año tienen mayor riesgo que todo. Porque ellos no, y los recién nacidos y los menores de 2 meses, no manejan muy bien El regulador. el termostato, como yo digo. Entonces ellos se pueden estar muy afectados. Y aquí los Perdón, visten perdón. demasiado también. Una- a los una- bebés una le ponen pregunta. colchas, ropa tapada, Una gorro, pregunta. de todo. Una pregunta, doctora. Usted acaba de decir que el golpe de calor, habló de golpe de calor y de emergencia. O sea, el golpe de calor no es un calor excesivo. No, el golpe de Entonces, calor es una favor, emergencia describamos médica. lo que es eso. Porque la temperatura de un niño se puede incrementar hasta 2 y 3 veces la temperatura en un adulto cuando en relación con un adulto cuando está en un área de mucho calor. Entonces, cuando el cuerpo pierde los mecanismos para enfriarse, porque cuando nosotros estamos bajo temperaturas altas, el cuerpo tiene una serie de
regulaciones para ir modificando la Adaptando temperatura su del temperatura. cuerpo. Cuando esos mecanismos no funcionan y la temperatura externa es tan alta, comienza entonces a haber una serie de fallas orgánicas, y dentro de esas fallas pueden comenzar a disminuir la perfusión en algunos órganos que son muy, muy importantes. Entonces, las personas que tienen golpes de calor, sobre todo los niños, pueden desmayarse, perder el conocimiento y ser realmente una emergencia que tiene que ser intervenida por un médico, por un servicio de emergencia. Una Y pregunta. estamos hablando de que golpe de calor es desde lactantito, recién nacido. Todas las Ok. personas pueden tener la sí, posibilidad. porque por eso que decía, Yo por iba eso a que, hacer esa por pregunta. eso que decía Ámbar, o sea, aquí existe la costumbre de envolver a los niños. Sí. Y yo recuerdo que cuando... Que ni un tamalito. Yo Eso. recuerdo que cuando nació Milán, particularmente, el ginecólogo entró y le dijo, ese niño lo que tiene es calor, quítale todo eso. Y decía, ese si niño nació tú con tienes termostato calor, dañado. tu hijo tiene calor. Entonces, Precisamente aquí existe por esa eso es mi costumbre pregunta. de cubrir a los niños, de ponerle un gorrito, de ponerle una media, de envolverlo en una frazada. Por eso iba mi pregunta, porque en el caso de los bebés, cuando se le pone la piel marmolada, que tú te das cuenta que se pone un poco de motitas, es porque tiene frío. Pero como yo sé que un niño tiene calor o como da un golpe de calor si no lo en puede un recién expresar? nacido porque no lo expresa. ¿Cómo uno O un puede niño. identificar bueno, Pero un niño quizás tú puedes ver estamos a una edad más grande, usted me corregirá, señora Luna, tú puedes ver algunos síntomas, pero en un bebé recién nacido, ¿qué observo? Lo que pasa es que los bebés recién nacidos, estamos hablando de la temperatura externa. Y estoy de acuerdo con ustedes que muchas veces las madres pueden envolver eso sí. mucho a los niños, pero eso puede ser una situación momentánea. ¿Cómo una mamá sabe si el niño tiene calor o no? Bueno, el niño puede comenzar a sudar, un bebé puede comenzar a sudar, sobre todo ellos comienzan a sudar en la cabeza, porque es la parte del cuerpo que tiene mayor superficie corporal y es donde ellos se enfrían de Su alguna cabecita. manera. Tú te puedes dar cuenta que un niño no está hidratado si disminuye la cantidad de orina. Pero yo quiero ser específica. El golpe de calor tiene que ver con la temperatura externa y la exposición a esa temperatura. ¿Comprende? Si nosotros estamos Ok. manejando una temperatura de 40 grados, vamos a decir a la sombra, y una sensación térmica de 45, la posibilidad de que una persona sufra un golpe de calor se incrementa muchísimo. Vuelvo y digo porque ha perdido la capacidad de regulación de esta temperatura corporal. Entonces el propio cuerpo no puede regular, no puede bajar la temperatura interna del cuerpo, y entonces ahí es que comienzan todas las fallas. Dos preguntas, doctora Luna. Número uno, eso es preocupante para ahora mismo todos los niños que están expuestos en los campamentos. Entonces, para las mamás y los encargados de campamento, ¿cuáles serían las medidas que deberían tomar para con los niños que están expuestos? Yo espero que las personas que están dirigiendo campamento tomen en cuenta la temperatura, porque ciertamente que en esta alta temperatura que nosotros tenemos, los niños pueden estar teniendo actividades físicas. Sin embargo, los procesos de hidratación tienen que ser mucho más frecuentes. Y sobre todo los intervalos de actividades físicas también tienen que ser acortados. Explique y no eso. a la Explique exposición, eso, por que, favor. que tú no puedes dejar un niño Una con hora. una temperatura de 38, 39. Corriendo una hora. Corriendo al tetero del sol por 1 hora o por 2 horas, porque ahí incrementa la posibilidad. Entonces, es necesario hacer actividades al aire libre en periodos cortos y irlo intercalando con actividades bajo la sombra. Es bueno, y fíjense, yo recuerdo mucho, yo vivía en México en un área donde la temperatura normal era de 40 Infernal, y de dilo. 42, y nosotros lo que hacíamos era que nos íbamos a la plaza, y tú encontrabas en esos momentos de calor, las plazas estaban llenas, y es un recurso que De yo personas puedo resguardándose. y yo les puedo
sugerir a las personas. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos están abriendo muchas áreas de enfriamiento, así se llama. Muchísimos lugares donde sí hay aire acondicionado. Y pero nosotros con agua. Sí, pero nosotros no tenemos esas facilidades. Lo que pasa en el caso de Estados Unidos particularmente es que el costo de la energía es muy elevada y particularmente la población de adultos mayores no pueden cubrir esas facturas y se les ha habilitado, particularmente a esa población, se les han habilitado esos lugares que llaman lugares de enfriamiento. Pero igualmente nosotros, aunque tengamos esa situación, no tenemos ese recurso. En Estados Unidos, por ejemplo, han muerto ya varias personas por el tema del calor. Entonces, volviendo a los niños, la recomendación es justamente eso, poner ropa holgada, amplia, colores claros, incrementar la hidratación de acuerdo a la edad. Los niños deben de tomar agua. Les puedo dar un aproximado, por ejemplo, puede ser en onza la mitad del peso. Por ejemplo, si un niño pesa 20 libras, él debería de tomar por lo menos 2 tazas de agua extra. En el caso de los niños que son alimentados al seno materno en los primeros 6 meses y aquellos que están siendo alimentados por biberón, también la recomendación es incrementar las cantidades, las tetadas, las veces que le da de comer, porque ambos son líquidos y entonces es una manera de hidratar. Lo otro vamos al tema de hidratación. ¿Con agua o con cualquier líquido? En el caso de los recién nacidos, en los menores de 6 meses, no se le da agua. ¿Y en los otros? Dar. En los demás, a partir del segundo año, pueden tomar agua. Te hago la pregunta por el tema de las bebidas azucaradas. No, la recomendación es exclusivamente tomar agua, preferiblemente. No hay que dar electrolitos a menos que, por ejemplo, tú tengas una pérdida excesiva, ya sea vómito, diarrea, o sudoración profusa, o inclusive teniendo sintomatología que pueda estar relacionado con alguna situación de calor, pero la recomendación es dar agua. Absolutamente Una pregunta. agua. Temperatura fría. No importa, ahí no importa, como los niños se la puedan tomar. Lo importante es ofrecer, no esperar que los niños tengan sed, sino estimularlo a que lo frecuentemente. También es importante hacer la aclaración que en estos momentos de calor los niños pueden estar irritados y las personas también. Incrementan los accidentes. Hay muchas otras enfermedades que se pueden presentar por el tema de calor. Una pregunta, señora Luna. ¿Sería adecuado ante la presencia de alguien con un choque de calor ponerle pañitos fríos, hielo, agua fría? Lo primero es que llevarlo a un centro de salud. Es una emergencia, vuelvo y te digo, porque una persona puede morir por un golpe de calor. De hecho, recientemente hubo una noticia de un actor conocido y queridísimo, que era el que trabajaba con Alf, murió en su carro por un golpe de calor. Entonces, las personas pueden morir por golpe de calor. Si hay una emergencia de ese tipo, la recomendación es colocar paños de agua fría, no dar un baño de inmersión, no dar de tomar, ir bajando la temperatura con medios externos. ¿En algún lugar en específico, cabeza, cuello o donde sea, no importa? Ir bajando la temperatura de todo el cuerpo, porque por ejemplo, un niño si tiene una temperatura de 40 a 41, comienzan las fallas orgánicas. Y no quiero irme sin hablar. ¿Y para dónde va ella que se está despidiendo? Bueno, ¿para dónde va ella que se está despidiendo? No, antes de que me despidan. Pero no entiendo, doctora. Bueno, que a veces aquí te dicen, ya, doctora Luna, muchas gracias, bye, adiós. No, jamás. Doctora Luna. Lo que pasa, doctora Luna, lo que pasa es que usted se mete en los otros temas. Ay, muy bien. Ella comparte, muy bueno. A ella le encanta venir en los otros temas. Que cuando yo me voy, ¿y por qué tú te vas? Pero quédate. Claro. Miren, hoy no está lloviendo, doctora, usted no tiene que irse corriendo. Hambre tengo. Una recomendación es, señores, ustedes saben que nosotros hemos tenido accidentes gravísimos de niños que se quedan olvidados en los carros. Tomen todas las precauciones en estos momentos y en estos días, porque un niño olvidado en un carro puede fallecer en menos de 15 minutos, porque aumenta en un carro cerrado, la temperatura aumenta así, en medio de 10 minutos el carro puede tener una temperatura
altísima. Los car seats pueden quemar a los niños también si se calientan mucho y tú lo colocas sin chequear eso. Entonces es importante, si ustedes van a llevar a sus hijos y usted no es el que está acostumbrado a hacerlo, poner alerta, si anda con su bebé y no es su costumbre andar con su bebé o con su hijo, ponga algo en el sillón de atrás para que no se olvide. Sería interesante también retomar esa manera de supervisión, que cuando tú te bajes del carro, mirar para atrás, porque estos olvidos son olvidos que son propios del calor. que pueden ocurrir, Sí, porque claro. por cambio de alguna rutina, el cerebro, ustedes saben que si el cerebro lo tenemos ahí en piloto automático, hay situaciones que no pueden alertar ni pueden reconocer y olvidarse. Pero tú sabes que, Josefina, porque no es muy usual que a nosotros aquí se nos olviden. Claro, pero nosotros hemos tenido muerte de tan niños. usual, no es tan usual como pasa en Estados Unidos, pero por ejemplo, ¿a dónde voy? Es de una vez, yo puedo dejar el muchacho adentro del carro y yo vengo de una vez, pero tú te entretienes. Claro, y ni siquiera dejar el aire prendido, ni siquiera dejar las ventanillas abajo. Pero por eso traigo el tema justamente para evitar el de una vez. Exacto. Para evitar que en ninguna circunstancia se deje un bebé, un niño pequeño en el carro sin supervisión, sin la posibilidad de que pueda salirse. Mira, porque acuérdate que las puertas usualmente tienen el seguro de niño puesto. Seguro de niño. Mira, Entonces, y hay no un tiene cómo detalle salirse. que fue lo que sobre yo todo esa parte. mencioné anteriormente. Los que tenemos menores, los car seats se calientan y se calientan mucho y tienen piezas que son de metal que pueden quemar a un niño. Yo tengo, por ejemplo, Milán suda muchísimo, o sea, no importa la temperatura que yo tenga al aire, los car seats emiten calor, o sea, no son frescos. Yo opté, yo tengo un abanico que es del carro y yo lo tengo directamente hacia Milán, porque yo sé que Milán, independientemente de cómo esté la temperatura, suda muchísimo. Pero hay que tener en cuenta eso, con el calor, con los vehículos expuestos al sol. Sí. Hay que tener en cuenta los car seats de niño y no- pueden quemar claro, un niño. Y no entrar al niño De una vez tampoco. Exactamente. Hay que dejar, incluso lo hemos hablado con Vladi, hay que dejar que los vehículos se Prenda ese refresquen antes de... vehículo. Pero lo ideal es acostúmbrense a sacar tocar el calor de pero la hay que, del hay que vehículo. acostumbrarse a tocar el car seat antes de introducir Claro, a un niño sí. para saber cómo está la temperatura y sobre todo lo que yo le dije, las piezas de metal que van entre las piernas del niño y en el pecho, eso los puede quemar y lo puede quemar feo. Una pregunta, doctora Luna. En el caso de los niños, esos golpes de calor, ¿se pueden identificar, qué sé yo, por decirle algo, con que se le pongan los buchecitos rojos o simplemente... Te voy a decir cuáles son los síntomas de golpe de calor. Ok. Puede haber desmayo, puede haber convulsiones, puede haber Wow. pérdida del conocimiento, Wow. porque es una emergencia. Sí, claro. No es lo mismo que está caliente, sino cuando hay un golpe de calor es cuando la temperatura se ha mantenido por un tiempo y comienza a fallar. En el cuerpo, porque no se pudo como regular. Hay una serie de mecanismos que a través de la sangre las áreas se van enfriando, entonces hay un secuestro para llevar sangre a órganos que son muy, muy importantes y entonces afecta a otro. Entonces, Cuando estos tú son hablas, la sintomatología. cuando tú hablas de poner agua o paños fríos, ¿tú hablas de un contraste dramático o puede ser un agua templada o tiene que ser un agua fría? En caso de golpe de calor es Agua fría. ¿Puede ser hielo? No, hielo no. Hielo no. No, el hielo te puede quemar. Hielo no. Tiene que ser pañitos de agua Miren, fría. eso- La intención es ir bajando momentáneamente. Gradualmente. La Y temperatura, eso pero es bastante insisto incómodo. que esto es una emergencia, que tiene que ser manejado. Arranque con su Y sobre muchacho. todo, ¿cuáles son las edades de mayor riesgo? Los niños pequeños y las personas mayores. Y las los embarazadas ancianos, también, que la porque temperatura. justamente han perdido esa capacidad de De regulación o una no lo han adquirido del todo y otro lo han ido perdiendo. Wow. Tú hablabas de las embarazadas. Yo pienso que también los padres tienen que estar muy claros sobre
el impacto que tiene el cambio climático en la salud de los niños, porque sin duda que cuando hay un incremento de temperatura y se incrementan muchas infecciones, por ejemplo las diarreicas, las enfermedades respiratorias, muchos de esta onda de calor emiten una serie de componentes que son tóxicos, y esto se relaciona mucho también con enfermedades posteriores, con cáncer, con incluso uno de los se relaciona los trastornos del desarrollo como el autismo, que tienen que ver con la contaminación. Entonces todo esto que está ocurriendo pone mucho en riesgo a los niños pequeños y sobre todo en las áreas más vulnerables, en los países más empobrecidos. Y por supuesto que el embarazo también, las mujeres embarazadas pueden tener riesgo de tener parto prematuro, muerte del bebé, en fin, que hay muchas situaciones que están relacionadas con todo lo que está ocurriendo con el cambio climático. Y nosotros cuando escuchamos hablar de cambio climático, pensamos que eso solamente por allá, pensamos muy que en lejos. el huracán, que solamente el polvo en el del calor, Sahara. o los incendios, sino cómo estos cambios están afectando la salud de la población. Los más vulnerables son los más pequeños. Una pregunta finalmente, doctora. ¿Alguna recomendación en lo concerniente a alimentación? ¿Qué evitar y qué consumir en este tiempo? Bueno, lo recomendable es hacer una alimentación ligera, no muy copiosa. Copiosa, exactamente, con alimentos que sean frescos y fácilmente digeribles. Y se pueden hacer meriendas, las cantidades se pueden disminuir un poco, pero hacer varias meriendas y que sean alimentos que sean fáciles de digerir. Yo, por ejemplo, si van a la playa, recordar, evitar las horas de mayor exposición, porque también hablamos de calor, pero también hablamos de exposición solar, que ustedes saben que se pueden incrementar las quemaduras solares. Y es una realidad. Finalmente, lo que le decía era, por ejemplo, en mi casa, si se van a consumir batidos de frutas, lo que hacemos es congelar la fruta para no tener que ponerle hielo. Entonces se congela la fruta y se le añade agua. Con eso tú le preparas un batido si que tú tienes unos mangos y se te maduraron los mangos, pues congélalos. O sea, que tienes una agua lechosa saborizada también favorece, y favorizada y tú puedes con ponerle fruta. estos pedazos de fruta Claro. helados que Sí. te van a saborizar el agua. Saborizada con fruta es mucho más fácil y más para que los niños lo tomen. Pero mira qué Yo buen pienso dato. que hay que aprovechar, porque nosotros no enseñamos a los niños a tomar agua, y desgraciadamente nosotros como adultos hemos ido perdiendo esa costumbre de tomar la cantidad de agua necesaria. Sin agua el organismo no funciona de manera adecuada. Nosotros no somos 80% agua. Y es un hábito. Entonces los niños, por ejemplo, de acuerdo a la edad, deben de tomar entre 3 y 4 vasos de agua al día, vasos de 8 onzas, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la actividad y a la temperatura, es que se va a ir haciendo estos ajustes. Pero es necesario enseñar a los niños a tomar agua. Muchísimas gracias, De doctora nada. Luna. No puedo con esta sobriedad, esta circunspección sea. que ha traído la doctora en la tarde de hoy. Supongo que será producto del hambre. Ahí hay galletitas, doctora. Yo te dije, Nos mójala en vamos el a publicidad. Cuando regresemos de publicidad, este cuento de Judith te va a encantar. Tú sabes que a Judith la premiaron con, era un premio que se le daba, que daba la principal, que era una compañía de seguros. ¿Tú te acuerdas? Claro. Y Judith era la reportera de asuntos sin importancia del Mundo Visible. De noticias. La reportera de asuntos sin importancia. Entonces a ella la asignaban con su camarógrafo, que era Vicentico, y ella arrancaba con Vicentico, Escondida. cubría sus asuntos sin importancia e iba haciendo su reportaje, mi amor. De buena primera presentaron el reportaje que se hizo de manera subrepticia, los premiaron. Eso está muy bien. Ya Eso se llama volvemos. presenciación de